quiero hablar de lo que me parece que es un fenómeno del negacionismo. Y me refiero porque hemos tenido agrias discusiones en este juicio con el tema con episodios concretos de revictimización de testigos en este juicio. Sí, lo hemos, ha ocurrido. Y me he preguntado yo por qué razón fundamentalmente la defensa oficial involucrada en esto, que es la que me interesa, o sea, pero me interesa, ¿por qué razón he asistido a fenómenos reiterados de revictimización en este juicio? ¿Será por una cuestión de, no sé, de abuso de autoridad? No, he llegado a la conclusión mía, que esto es una cuestión ideológica. Cuando un defensor, sobre todo cuando un defensor que pertenece al poder estatal, incurre en una revictimización, yo veo detrás de esto una cuestión ideológica. Digo, no el concepto de revictimización, que aquí se ha pretendido que es un cliché, no es un cliché. Yo no lo he utilizado como cliché, la revictimización. A mí es una práctica que está prohibida por la Cámara Federal de Cancelación Penal, pero yo lo quiero sacar, no, tampoco del cliché. Esto es una práctica que yo he observado preocupante y que noto hay una raíz ideológica detrás de esto. No puede revictimizar, quien revictimiza y no sabe que está revictimizando es porque no considera a quien está interrogando como víctima. A mí me parece esa es la explicación. O sea, quien discute el concepto de revictimización es porque ideológicamente no tiene, la persona que tiene enfrente, no lo considera como víctima del terrorismo de Estado. Entonces, no puede revictimizar que no considera víctima del terrorismo de Estado a una persona que tiene enfrente, que está declarando como testigo. A mí me parece que esto es como una expresión del negacionismo. No sé, ¿el negacionismo qué es? Es intentar desconocer este periodo, el más doloroso y más negro de la historia argentina. ¿Cómo? Y de distintas maneras. Al principio, ese negacionismo burdo, provocador de Famus, fue propio de la primera etapa democrática. Hoy el negacionismo lo esgrimen estas organizaciones que se denominan, son varias, que se denominan memoria completa, que pretenden, que claro, ya han dejado de discutir, han advertido que ya no tiene sentido discutir la ilicitud de las prácticas terroristas estatales, entonces ya no discuten el concepto de guerra, el concepto de evidencia de vida, el concepto de que los militares tienen que ser juzgados por los jueces naturales, eso ya pasó esa discusión. Hoy el negacionismo tiene otras facetas igual de preocupantes. Según Memoria Completa, la sociedad argentina ha sido víctima del terrorismo. Entonces, como ha sido víctima del terrorismo en general, es hora, según estas organizaciones, de que la sociedad argentina dé vuelta a la página y que se reconcilie, que deje detrás esto. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo pueda existir reconciliación? Porque la reconciliación filosóficamente requiere no solamente de la constricción de quien la solicita, sino del concurso de la persona que debe reconciliarse. Implica el concepto de perdón, el concepto de y yo realmente veo muy lejos en la Argentina, siquiera el primer presupuesto
de esto que pretenden hacernos creer estas organizaciones de memoria completa, que demos la vuelta a la página, porque no ha existido de parte de los perpetradores, no digo ya, y ni siquiera un reconocimiento de la delictuosidad que han cometido. Entonces, ¿cómo puede existir en una sociedad reconciliación cuando ni siquiera se da el primer presupuesto filosófico de este tema? No existe, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Por más, es que si le preguntamos a las víctimas, hay que ver qué víctima estaría dispuesta al perdón. Pero si no tenemos el primer término de esta discusión filosófica, ¿dónde está no hay página que dar vuelta? Es lo que propone Memoria Completa. Entre otras cosas, ¿no? O sea, la sociedad ha sido víctima de un terrorismo, englobar el terrorismo de Estado con el terrorismo que pueda provenir de las organizaciones armadas, según la Memoria Completa, hay un solo terrorismo. Esto también es una petición de principio. Los delitos que pueden haber cometido las organizaciones armadas son una cosa y el terrorismo de Estado es otra. O sea, ¿cómo se va a comparar una cosa con la otra? Frente a lo primero están las instituciones. Frente a lo segundo, ¿qué hay? Nada. O sea, ¿a quién puede acudir una víctima del terrorismo de Estado? ¿A quién? ¿Ante la justicia? Cuando la justicia es cómplice del terrorismo de Estado. ¿A quién va a acudir? A nadie. Entonces, esto también es falso. Yo veo en esta revictimización que he asistido preocupado, un fenómeno negacionista y un fenómeno ideológico. Y entonces, en los casos ahí ha habido casos como el de Muth, de José Muth, preocupante, caso que nos ha hecho pasar a todos un momento de tensión enorme por revictimización de parte de la defensa oficial. También he existido, tengo anotado algunos ejemplos. El de Ara Medina de Comas, la abogada, insistentemente preguntándole, ¿por qué no denunció usted la violación? ¿Por qué no? Cuando sabemos que no es obligación la obligación de denuncia de los abogados, etc. Alardíez, cuando le preguntan, como Alardíez viene y dice, tengo la oportunidad de hablar de mi hermano, y agradece, y le empiezan a preguntar, ¿usted sabía qué delito cometió su hermano? ¿Usted sabía que había un expediente por la ley 20.840? ¿Sabe de qué se trata esa ley? ¿Sabe? O sea, entonces, de ahí la reacción, y de ahí, bueno, la discusión, porque yo me pongo a pensar, preguntarle a una víctima si sabe de qué se trata esta ley, y el expediente, cuando el expediente lo único que tiene de expediente es una suma de papeles y es un conjunto de ilicitudes, entonces a mí me parece que hay una base ideológica. Y lo quiero decir, me parece que hay una expresión del negacionismo.